Ferroviario de La Plata. Mirá la estupidez que cometí. Como tenía un tren que me llevaba en 35 minutos de Villa Elisa a Constitución, dije, si ahora es así, cuando pasen 10, 15 años, este país se va a ir para arriba y entonces voy a llegar más rápido. Me equivoqué. Me equivoqué. Como tantas otras veces. En Argentina se debe a algunos debates de fondo, ¿no? Es el conocimiento del patrimonio público, lo que los argentinos poseemos y qué podríamos hacer con esas cosas que son de nuestra propiedad. Yo fui profesor varios años. Hago una crítica enorme a la universidad, porque la universidad fue cooptada por la mentalidad esta de los negocios y de preparar semiprofesionales, porque a veces no se llega a eso, tecnicaturas, como se llama ahora, para seguir el modelo de saqueo que hay en la economía. Entonces el hecho de que se dé o se corra un glaciar, como en Veladero, Pascualama, se corran glaciares, se envenenen las aguas y demás, y que el gobernador de esa provincia haya sido uno de los autores de la ley de minería, esta piratería que hay en la Argentina, silencia a los grandes medios, silencia a las universidades, silencia a los intelectuales, a todos, ¿no? Entonces no hay debate. La mayor derrota que tuvimos no es la económica, es la cultural. Es decir, no hay pensamiento crítico. El pasajero tiene que sentir de que eso que circula, esos trenes, esos coches, esas locomotoras, esos rieles, son de él, son nuestros. Y es la primer conciencia que se debe tomar. ¿Cuáles son los bienes públicos y los privados? ¿A quién le pertenecen? ¿Al gobierno? ¿A las empresas o a los ciudadanos? ¿Y quién mantiene y administra los servicios públicos? ¿Fueron más eficaces y menos corruptos en manos privadas o estatales? ¿Qué derechos tienen los usuarios sobre ellos? ¿Qué viene a hacer ONAVE? ONAVE es el Organismo Nacional de Administración de Bienes del Estado. ¿Cuáles son? ¿O qué son los bienes del Estado? Bueno, los bienes del Estado son enormes, porque acá habría que separar entre lo que administra nuestro organismo, que es lo que está desafectado de concesiones o de uso del sector del Estado, bastante menos, digamos, pero los bienes del Estado son muchísimo más. El espectador no entiende nada y no se tiene idea de qué es lo que le pertenece. Bueno, el patrimonio público, por ejemplo, desde que los ferrocarriles fueron nacionalizados, siguen siendo parte del Estado, del patrimonio del Estado. Están concesionados, pero todos los ferroviarios, todo, hasta el último riel, es propiedad del Estado. Todos los puertos son del Estado, administrados por consorcios, algunos pequeños puertos privados, pero son concesiones también. Todo el subsuelo del Estado. La YPF ha sido privatizada, ha sido concesionada, pero el subsuelo sigue siendo nacional, estatal, todas las reservas son estatales. Lo mismo pasa con toda la plataforma submarina y las 200 millas. O sea, el Estado tiene enorme poder en toda la zona marítima. O sea, vos podés dar permisos de pesca, concesiones. Y después, tierras. Bueno, el Estado tiene muchas tierras, las Fuerzas Armadas tienen muchas tierras, porque en épocas, y en el interior del país tienen mucho, en las provincias, campos grandes, todo eso todavía está. Todos los edificios públicos son del Estado. Todos los edificios públicos están asignados, yo no los administro porque están asignados a un ministerio, a una administración. Son los edificios públicos? Hay miles. Te voy a decir algo, no está claro el relevamiento de los bienes. Ni siquiera el Estado mismo sabe lo que tiene. Ni siquiera el Estado mismo sabe lo que tiene. ¿Qué tiene en qué sentido? No tiene el inventario completo de sus bienes. No está nunca completo. El maltratado patrimonio público se conformó con el trabajo y ahorro de generaciones de argentinos. La reducción del Estado y la desinformación fueron las condiciones del despojo. Nadie puede defender lo que no sabe que tiene. Nuestro sistema ferroviario
llegó a tener 60.000 propiedades, 220.000 empleados, 37 talleres con miles de máquinas y repuestos, más de 3.000 locomotoras, 60.000 vagones, 1.600 estaciones, cientos de leguas de campos y 44.000 kilómetros de vías, una de las redes más extensas del continente. Este es el antiguo ferrocarril del oeste, es el primer ferrocarril nacional, se crea en 1857 y lo toma la provincia de Buenos Aires, lo desarrolla, lo expande y que tiene una organización eficiente y que entra en competencia con los primeros ferrocarriles ingleses que se empiezan a instalar, en donde les demuestran de que se pueden hacer las cosas de forma diferente, pero a pesar de eso la gran presión del gobierno inglés, de los ferrocarriles ingleses, es que se malvende a través del primer cipayo nuestro, que es Juárez Celman. A partir de ahí los ingleses son monopólicos en el ferrocarril. El capital europeo se unía a la oligarquía porteña para expandir la frontera contra el indio, expropiarle sus tierras e instalar el tren. Los ingleses tuvieron muchas ventajas, acá ventajas comparativas con respecto a los ferrocarriles provinciales, acá tuvieron muchas, tuvieron préstamo, tuvieron exención de impuestos, tuvieron una legua de tierra más acá a costado de la vía que tenían para las colonias que ellos querían colocar, aquí en la Argentina como la colonia de Armstrong, porque ellos hacían y presionaban por una legislación que tenía que ver con su política colonial. ¿Cuál era? Y la política colonial, que sacaban todos los productos y todo lo que las materias primas nuestras, y ellos nos traían su materia elaborada allá y con exención de impuestos. Eran ganancias fabulosas. Ellos vinieron, se instalaron llenos de prebendas, regalías, independientemente de la explotación de la mano de obra, que fue una explotación esclavista. Las compañías inglesas y francesas aportaban su avanzada tecnología y experiencia ferroviaria. En 20 años, los trenes unían Buenos Aires con el centro, oeste y norte del país, reparando vagones y locomotoras. En los talleres comenzarían a ser una industria nacional. Paralelamente, renacen los trenes del Estado, llamados ferrocarriles de fomento. El ferrocarril de fomento es la gran revolución que se produce en materia ferroviaria, porque significa que es el Estado el que puede promover las regiones a través del ferrocarril con tarifas reducidas, que puede favorecer a los productores, que puede ligar a las regiones entre sí y termina con el mito de que son los ingleses los únicos que promovieron los ferrocarriles en Argentina y que promovieron el progreso. Y eso lo demuestra Scalabrini Ortiz. Scalabrini Ortiz da en el clavo por años y por eso sigue hoy tan vigente. Por esta cuestión, dice, el ferrocarril de fomento es el ferrocarril que demuestra que con la inversión del Estado se logra tarifas reducidas, ligar a las regiones entre sí y se avanza en la economía regional, lo que hoy conocemos como el Belgrano Cargas.
Esos ferrocarriles fueron los más largos y los más extensos. Atraviesa 17 provincias, tiene 10.000 kilómetros de vía, lugares a donde, por supuesto, el capital ni se pensaba que podía llegar porque no le daba ninguna ganancia. Allí estaba el ferrocarril de Fomento. Es donde el ferrocarril que les llevó agua a los lugares donde no la había. Es decir, es el ferrocarril que ligó a la nación. En el imaginario colectivo, la época de los ingleses fue la época de oro del ferrocarril.